venimos leyendo en nuestra lectura devocional de todos los días, estamos terminando el libro de Esther. ¡Qué libro impactante! Pareciera ser que la protagonista de ese libro es la reina Esther. Es alguien muy importante, pero a mi entender hay alguien que es más trascendente y ese se llama Mardoqueo. Mardoqueo es un hombre humilde. Mardoqueo es un hombre que no le gusta hacerse selfies, publicar en las redes sociales, pero es un instrumento poderoso en las manos de Dios. Y Dios lo va a honrar y Dios lo va a usar y Dios lo va a levantar. ¿Cuántas veces yo escucho y veo personas que oran y le dicen, Señor, levántame, Señor, ungime, Señor, levántame? Y está buenísimo, pero hay algo que determina que Dios te pueda levantar en este tiempo y en esta generación, y es la actitud. ¿Escuchaste alguna vez la frase, es un tema de actitud? Cuando una persona no tiene la actitud correcta, no le podemos pedir peras al olmos. Entonces de repente vos ves una actitud incorrecta, individualista, una actitud egocéntrica, una actitud de orgullo, una actitud de desinterés, de poco compromiso. Y entonces vos te das cuenta que hay una incoherencia entre ese anhelo que tiene de que Dios lo levante y entre su actitud. Hay una dicotomía. Y esto es muy interesante que podamos observarlo en la noche de hoy, inspirados en la vida de Mardoqueo. Cuando vos ves la actitud, ¿y cómo se observa la actitud? Escuchando hablar a la otra persona, la postura física, su manera como se conduce con las otras personas. De eso se trata la actitud. Y las personas que yo veo en la Biblia, que Dios llamó, Dios escogió, Dios ungió, se distinguieron no por ser personas de grandes talentos, de grandes dones, sino que fundamentalmente tuvo que ver con un tema de actitud. Es que, ¿será que al que se humilla Dios lo sigue exaltando? La actitud determina el llamado de Dios sobre nuestras vidas. Si vos no tenés una actitud apegada al trabajo, no te va a llamar para que trabajes para el reino de Dios. No sería incongruente con el Dios que todo lo sabe. Si de repente tenés una actitud incorrecta hacia las relaciones interpersonales, Dios no te va a escoger, ni ungir, ni levantar para presidir multitudes. Es ahí donde uno tiene que observar por qué Dios lo levantó a Mardoqueo. Porque él tenía la actitud correcta. La pregunta retórica que nos hacemos en esta noche es, ¿qué actitud es la que yo tengo? ¿Tengo la actitud correcta? ¿Tengo la actitud que Dios espera de mí en este tiempo para que Él me levante? Vamos a ver en la vida de Mardoqueo, me apasionó, me encantó, descubrí cosas que no había visto en otras lecturas anteriores. Mardoqueo va a ser el hombre de Dios en ese tiempo, como vos y yo lo somos para este tiempo. Gracias por 3 amén y uno de Luis que lo distinguí desde acá. Vos sos el hombre de Dios escogido por Él para este tiempo. Amén. Entonces, cambia la actitud. Hay una actitud que tengo que tener en este tiempo para que Dios ponga sus ojos sobre mí. Porque el que llama sigue siendo Dios. El que escoge sigue siendo Dios. Señor, dame la actitud correcta. Esta es mi oración en cada momento, en cada circunstancia, para poder agradar tu corazón. Y este hombre, Mardoqueo, en el cual vamos a inspirarnos en la noche de hoy, tiene una actitud que sobrepasa la actitud de la media y por el cual hizo que Dios fijara sus ojos sobre él y lo levantara, y escuche bien,
lo va a poner como la persona más importante dentro del imperio de Medio y de Persia. Estaba Asuero y el segundo, ¿quién era? Mardoqueo. ¿Cómo fue que llegó a donde llegó? ¿Cómo puede ser que Dios lo levantó? Y el cuadro es este. En un momento él dormía a la puerta del palacio del rey y al otro día se estaba paseando en el caballo del rey con la ropa del rey y la corona del rey y los honores de un rey. Es que la clave y el secreto es la actitud. ¿Cuál es la clave y el secreto? Bueno, vamos a ver los pasos que este hombre dio. En primer lugar, vamos a ver ahí, y el título de este mensaje es un tema de actitud. Y yo estoy convencido de esto. Vamos a observar ahí, en primer lugar, la actitud que este hombre tiene que es muy significativa, está en Esther capítulo 2, verso número 7. Este hombre tiene una actitud paternal. La primera actitud a resaltar es la paternidad espiritual. Esther era huérfana de padre y de madre. Era prima de Mardoqueo. Mardoqueo era un hombre grande, un hombre mayor. Dice la Biblia que él se había ido con los deportados de Jerusalén a Babilonia y estuvo por espacio de 70 años ahí. Quiere decir que se fue muy jovencito, tal vez era un adolescente, tal vez era un niño, y estuvo 70 años en Babilonia. Y este hombre por lo menos debería de tener entre 70 y 80 años aproximadamente. Y este hombre se va a hacer cargo de la huérfana. Y esa huérfana va a ser adoptada por Mardoqueo y se va a constituir en la hija de Mardoqueo. Miramos lo que dice Esther, capítulo 2, verso 7, a ver si lo podemos ver ahí en pantalla. Dice la palabra de Dios: Mardoqueo tenía una prima llamada Hadasa, esta joven conocida también como Esther. Quiere decir que Esther y Mardoqueo, que eran primos, a quien había criado porque era huérfana de padre y madre y tenía una figura atractiva, era muy hermosa, y al morir sus padres, Mardoqueo la adoptó como su hija. La primer actitud en este sentido de lo que estamos compartiendo es asumir una actitud paternal, de paternidad espiritual. El mundo está huérfano y está esperando por padres y madres que estén dispuestos a adoptar a esos hijos espirituales. 3,000 personas en el Cambia Tu Mundo. ¿Saben cuál fue mi oración y el llamado telefónico a los pastores? ¿Qué pasó con las 3,000 personas? Porque también es nuestra responsabilidad. Hicieron la tarea, fueron a visitar a esta gente, las llamaron por teléfono, abrieron nuevas células, se extendió la iglesia del Señor. 3,000 personas. Es mucha gente en 4 días. No hay evangelista que en 4 días gane 3,000 personas. No hay campaña de 30 días, 2 meses por ahí tenés que estar para poder tener un número similar a este. Sin embargo, en 4 días, los voluntarios de la Fundación Catedral de la Fe, el Cambia Tu Mundo, hizo lo imposible realidad. Y es muy significativo. No tendrá sentido si no hay una actitud paternal de poder contener el fruto. Evangelismo continuo, 600 días, a Dios sea la gloria. Pero si no tenemos una actitud paternal, no sirve de nada. Si no estamos dispuestos a asumir nuestro compromiso como padres espirituales, ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para tener un número más, una ficha más? No, no estoy dispuesto. O lo hacemos para poder formar discípulos, como el Señor nos ha indicado a cada uno de nosotros.
Porque no solo nos dijo vayan y prediquen el evangelio, hagan discípulos. De eso se trata la idea, formar discípulos. En cada área de servicio dentro de la iglesia, vos tenés que formar discípulos. En un legado, en una transmisión de lo que Dios te ha dado, que otro lo pueda hacer y que otras generaciones también se puedan levantar. Y entonces ahí la Biblia dice, mis generaciones y yo serviremos al Señor, el Dios de las generaciones. Yo bendigo a cada área de la iglesia, pero creo que tenemos que tener un trabajo bien directo para que otros jóvenes puedan empezar a hacer lo que yo estoy haciendo. Y que en cada área de servicio, desde la vigilancia, consolidación, intercesión, liberación, multimedia, que haya un legado. La obra de Dios no se puede detener, la obra de Dios tiene que crecer. Y ahí en la alabanza, que vengan chicos, jovencitos, que también aprendan a servir a Dios desde muy jovencitos, como Esther. ¿Y quién le enseñó a Esther a servir a Dios? El padre espiritual, su líder, que además de era su papá adoptivo, fue Mardoqueo. Nunca hubiera habido una mujer como Esther si no hubiera habido primero un Mardoqueo. Mardoqueo fue el tutor, Mardoqueo fue el que la apuntaló, Mardoqueo fue el que la guió, la ayudó, la aconsejó con los consejos que venían directamente del corazón de Dios, porque este hombre estaba calibrado con el cielo y se hizo cargo. Pregunta retórica que dejamos en el ambiente: ¿me estoy haciendo cargo? Es como si de repente salgo a evangelizar. Voy a la plaza, al Cañón, también felicitaciones a los hermanos que están yendo al Cañón. Voy al barrio San Nicolás, ahí empezamos también en el barrio San Nicolás a predicar la palabra en la plaza. Y esto es igual que de repente vos quedaste embarazada, ahí gestaste al bebé por 9 meses, vas al hospital, ahí tenés a tu bebé de parto natural, al otro día te vas a tu casa y de repente a la semana te llaman del hospital: hey, venga a buscar a su bebé. Ah, me olvidé del bebé. Esto es exactamente lo mismo. Vamos a hacer el Cambia tu Mundo. Quedaron 3.000 bebés en Rafaela. Estamos haciendo evangelismo continuo. ¿Cuánta gente se habrá convertido? Miles. Bueno, esos son los bebés que están esperando que padres espirituales nos hagamos cargo de ellos y podamos criarlo, como lo hizo Mardoqueo con la reina Esther. La formó como a una hija, la amó como una hija, la abrazó como una hija, pero él no la tuvo, pero la quiso como si fuera propia y aún más que si fuera propia. La instruyó en cada momento y él desarrolló una actitud paternal. En segundo lugar, una actitud de humildad. Me impresiona la humildad de este hombre. Este hombre se quedó a la puerta del palacio del rey. ¿Dónde vivía? En la puerta del palacio del rey. Y su hija adoptiva era la reina. ¿Qué hubieras hecho vos? Conseguime un lugarcito ahí. Vos que sos la reina, a la única que escucha en el harén, a vos, por favor, pedime un lugarcito que pueda tener un buen sueldito, que pueda tener un buen horario. ¿No? Sin embargo, este hombre no lo hizo. Este hombre esperó en Dios. Este hombre se quedó a dormir en la puerta del palacio. Y muchas veces quisieron y dijo: no, déjenme aquí. Y este hombre que estaba calibrado con el cielo mostró el corazón de humildad. No buscó un lugar
Porque tenemos que recordarnos el principio de Jesús. Cuando se congreguen, no busquen los primeros lugares. Eso hacen los hipócritas, eso hacen los publicanos. Cuando den una ofrenda, no hagan sonar la trompeta, porque eso hace la gente religiosa. Que tu mano derecha no sepa lo que hizo tu mano izquierda. Y el Dios que ve en lo secreto, ¿qué dijo Jesús? La humildad ante todo. La humildad. Toda la gloria tiene que ser realmente para Jesús. Si no, no estamos teniendo la actitud correcta. Y esto es lo que tenemos que examinarnos constantemente. Esto es, te abro mi corazón, es lo que me examino constantemente. Y entonces ahí, ayer un pastor estaba en Lomas compartiendo ayer, el día de ayer, y un pastor lo trae otro pastor y dice, Gustavo es muy humilde, nunca te va a contar lo que está pasando. Y entonces me dijo, dale, contale. No voy a contar nada. Dale, contale. No, porque toda la gloria es para Jesús. Y entonces ahí este hombre no buscó un lugar. Tenemos que romper la cultura de este mundo. Yo me merezco un lugar. Yo tengo que tener un lugar. Si había alguien que se merecía un lugar era Mardoqueo. Si había alguien que se merecía un lugar era Jesús. Sin embargo, el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar la cabeza. Se vistió de humildad. Y entonces al que se humilla, el Dios que predicamos en esta casa, es a quien Dios sigue levantando. ¿Estás dispuesto a humillarte? Dice de Jesús, por cuanto se humilló hasta lo sumo, el Padre lo levantó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Millones de reproducciones. El hombre más conocido en la historia de la humanidad se llama Jesús. ¿Y saben cuál fue la clave? No fue conocido por los milagros, no fue conocido por las enseñanzas, que las tuvo y fueron extraordinarias. Fue conocido y levantado y ungido por el Padre porque estuvo dispuesto a humillarse. ¿Será que Dios cambió? El que se enaltece será humillado. Hermano, no soy nada. No somos nada. Todo es por la gracia infinita de nuestro Dios. Él es todo. Y es la gracia del Señor que nos escogió y nos dice, te voy a usar. El Dios todopoderoso, creador del cielo, del mar, de las estrellas, dice que te va a usar. ¿Entendés el altísimo honor de servir a este Dios? Él es el Señor. Hoy estaba escribiendo una reseña de cumpleaños a alguien y le estaba poniendo que Dios te bendiga y lo cambié y dije que el Señor te bendiga. Y mientras estaba haciendo esto dije, wow, el Señor. Él es el dueño de todo en nosotros. No hay nada que a vos te pase y a mí me pase que se le escape a Él o esté fuera de su control. Él es el Señor del universo, el Señor de nuestra vida, quien nos llamó siervos. Pero antes de ascender a los cielos, este hombre se vuelve a humillar. El unigénito del Padre dice, no los voy a llamar más siervos. A partir de ahora ustedes son mis amigos. Yo no sé si esto se te llega a revelar o no se te llega a revelar. La gente dice Dios, 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 Dios. Y Dios, el Padre, es la primera persona de la Trinidad. Pero
hablan de Dios, pero no están viviendo bajo el señorío de este Dios. Invocan a Dios, pero no están bajo su señorío, porque no estuvieron dispuestos a humillarse ante el Dios vivo y el Dios todopoderoso. Pero si en esta noche entendés y agarrás esta revelación y te humillás bajo la mano poderosa del Señor, el Dios vivo, el Dios todopoderoso te va a ungir y te va a levantar. Dios no ha cambiado. En tercer lugar, la lealtad. Este hombre sí fue leal. Un término que hoy pareciera quedar en desuso o fuera de lugar. Somos leales. La lealtad es un altísimo valor en medio de un mundo sin lealtades. La lealtad se constituye en una de las facetas de nuestro carácter más distinguidas, y es la lealtad la que te hace una persona confiable o una persona donde jamás confiarían en vos. La lealtad, donde uno puede observar en este hombre la lealtad. Él se quedó a las puertas del palacio. ¿Por qué lo hizo? Por un corazón humilde, pero también para cuidar al rey. Y hoy leíamos en el libro de Proverbios, capítulo 12, verso 22. Mira lo que dice, y fue una espada que traspasó mi corazón. El Señor aborrece. ¿A quiénes aborrece el Señor? A los de labios mentirosos. Pero se complace en los que actúan con... Es el Dios que te dijo: yo estoy a tu lado. Yo estoy al lado de Él. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin de los siglos. Yo estoy con el Señor cada día. La lealtad que el Señor nos propone es la lealtad que Él exige de mí. Ser leal es un atributo, es un valor, es algo que nos va a distinguir, como lo hizo en la vida de Mardoqueo. Dios sigue complaciéndose con los que actúan con lealtad. Por eso la comparación, dice, los de labios mentirosos. Claro, porque algunos dicen tener lealtad, pero luego actúan como si no tuvieran lealtad. De hecho, Pedro en un momento le dice a solas al Señor, le dice: yo jamás voy a dejar que eso te ocurra. Jesús le está diciendo: en un ratito me van a llevar a la cruz. ¡No! Yo soy el discípulo más leal que tenés. Pedro, mira, te cuento algo. Aguantame un poco. En un ratito vas a escuchar al gallo cantar 3 veces. Y vos me vas a negar 3 veces. ¡No! El hombre leal, cuando vino el momento de la prueba, se comportó sin lealtad. Y por eso dijo: esto no es para mí, me voy a pescar, me voy a hacer otra cosa. La esencia del evangelio pasa porque vos permanezcas fiel a Dios, porque vos seas leal a Dios, leal al llamado, leal a la vocación, leal a la encomienda de Dios, predicar el evangelio, hacer discípulos. En eso pasa la esencia de la vida. Y cuando vos te mantenés leal a Dios, Dios cumplirá su palabra, Dios cumplirá su promesa, te va a ungir, te va a levantar, te va a poner en alto. Cuarto lugar, este hombre era temeroso de Dios. Esther, capítulo 3, verso número 2, ahí nos dice la palabra de Dios: y todos los servidores del palacio asignados a la puerta del rey se postraban ante Amán y le rendían homenaje, porque así lo había ordenado el rey. Pero Mardoqueo no se postraba ante él ni le rendía homenaje. ¿Por qué no lo hacía? No, pastor, no era humilde, era orgulloso. No, este hombre estaba lleno de Dios. Este hombre vivía la palabra.
Y sabía el mandamiento: no te postrarás ante nadie que no sea tu Dios. Y entonces ahí dice que él solo delante de Dios estaba dispuesto a postrarse. Postrate ante Dios y Dios te exaltará delante de los hombres. Postrate delante de los hombres y te quedarás con una sensación amarga de haber negado tu fe. Y es ahí donde no se arrodilló al Señor tu Dios, solo a Él adorarás. Entonces ahí es donde tenemos que poder ver la actitud de este hombre. Era temeroso de Dios. Dios a quien unge, Dios a quien levanta, aquel que no pierde el temor reverente de Dios. Principio de la sabiduría es el temor. Quiero ser sabio. Recién cantábamos en la canción: teme a Dios todos los días de tu vida. Que cuando pasen los años no vayas perdiendo el temor de Dios. Perder el temor de Dios implica ir a las células sin preparación. Perder el temor de Dios es predicar sin haber estado preparado, en condiciones de hacerlo. Perder el temor de Dios es servir a Dios a desgano. Perder el temor a Dios es dejar de hacer lo que Dios nos ha pedido que tenemos que hacer. Y es ahí donde tenemos que volvernos a Dios y decirle: Señor, quiero volver a tener el temor de Dios del primer día, de la primera vez que yo te serví, que yo hice lo que hice para vos, y yo quiero mantenerme en la misma condición. Hermanos queridos, hace 35 años que sirvo a Dios. Lo sigo haciendo en el mismo temor que el primer día, en la misma reverencia que el primer día. Lo único que no me mueven, no me tiemblan las piernas ahora, ¿no? Pero el primer día me temblaban las piernas, la mandíbula. Señor, no quiero hacerlo de manera incorrecta, no lo quiero hacer a mi manera, lo quiero hacer de corazón. Te temo. El temor de Dios va a ser tu horizonte, el temor de Dios va a ser tu guía. El temor de Dios va a ser el que va a abrir caminos donde no lo hay. El temor de Dios es el que te va a llevar a estar todos los días de tu vida en la perfecta voluntad de Dios. Yo quiero estar en la perfecta voluntad de Dios. Por eso quiero seguir lo que escrito está, la palabra del Señor, y andar en temor de Dios. En quinto y último lugar, Dios se acordó de él. ¿Acaso Dios se olvidará de sus hijos? ¿Acaso Dios se olvidará de sus escogidos? ¿Acaso Dios se olvidará de lo que te ha dicho o te ha prometido? Y mira lo que es, esto es extraordinario. Esther 6, 1 y 2 dice que el rey Asuero, aquella noche el rey no podía dormir. ¿Sabe por qué no podía dormir? Porque Dios no lo dejaba dormir. Y entonces ordenó que trajera las crónicas reales, la historia de su reino, que se las leyeran, y allí constaba que Mardoqueo había delatado a Bigtán y a Teres, dos de los eunucos del rey, miembros de la guardia de la entrada, por eso estaba en la entrada, que habían tramado asesinar al rey. Y cuando yo leí esta historia, ¿no fue lo mismo que le pasó a la esposa de Poncio Pilato cuando estaba a punto de crucificar a Jesús? Yo recordé mientras leía esto que no molestes a los hombres, molestalo a Dios, y Dios molestará a los hombres. No seas pesado. La actitud pesada no es la actitud correcta. Entonces, ahora, cuando vos quieras algo de tu jefe, ora a Dios para que Dios no deje dormir al jefe. Que me dé el ascenso, que me dé el aumento, que me dé el puesto ese. Pero si vos vas y quedás pesado, jefe, ¿y cuándo? ¿Y jefe? ¿Y cuándo? ¿Y jefe? Y un día el jefe se va a pudrir y te va a decir: si no te gusta, a la puerta. Seas cargoso. Molestalo a Dios.
Nehemías no fue lo que hizo con Artajerjes. Y él se presentó delante del rey y dijo: Señor, que haya gracia, que el favor esté sobre mi vida. Y cuando fue y Dios le dio todo lo que él había pedido, primero en oración. Cuando vos ahí anhelás, ahí orá por tu dueño, el dueño del local, el dueño donde trabajás, que no lo deje dormir. Orá por el patrón, orá por el vecino. Tengo problemas con el vecino, yo voy y le voy a cantar las 40, vas a ver. No molestes a los hombres, tócalo a Dios, tócalo a Dios, que Dios se va a encargar de poner las cosas en su lugar, que Dios va a tocar a los hombres, que Dios va a tocar a quien tenga que tocar. Dios obra así. José es la misma vivencia de Mardoqueo. Se humilló, tuvo el carácter correcto, la actitud correcta, y de un día para el otro, ¡prum!, Dios lo pone en el primer lugar. David es igual, es la misma historia. Jesús, y así podríamos mencionar a todas las personas de la Biblia. Todos siguieron el mismo caminito. ¿Será que vos y yo también tenemos que seguir el mismo caminito si anhelamos más del Señor? El Dios que ve en lo secreto sigue recompensando en público. Pero ojo, que si sus actitudes en secreto no son las correctas, el Dios que ve en lo secreto no te va a recompensar en público. Ay, ¿por qué? Revisa las actitudes, porque siempre se trató de las actitudes. Y es el Dios que honra a los que le honran. ¿Por qué vivo en humildad? ¿Por qué soy leal? Porque yo quiero honrar a aquel que dio su vida por mí. Yo quiero honrar a aquel que fue fiel y me puso en el ministerio. Yo quiero honrar el nombre de Dios. Yo no quiero que el nombre de Dios sea deshonrado. Y Dios honra a los que le honran. Y favoritismo de Dios está sobre los que honran a Dios, no cuando todas las luces están encendidas, las cámaras, todos están mirando. Ay, cuando hago un vivo, miren qué bueno que soy, miren lo que hago. El Dios que honra es el que cuando nadie ve, cuando no hay una cámara, no hay un celular, no hay una selfie, no hay una luz encendida y uno tiene esta actitud, el Dios de los cielos nos va a levantar. Hasta el día de hoy, en conclusión, se celebra dentro del pueblo de Israel lo que hizo Mardoqueo y Esther, y se llama la fiesta del Purim. Dios hizo algo grande por medio de Mardoqueo, y yo vengo a profetizarte que Dios va a hacer algo grande a través de tu vida. Donde Dios te puso, donde Dios te colocó, prepárate, porque el Dios de los cielos te va a levantar, te va a ungir. Si ese aplauso es para Dios, si ese aplauso es para el Señor, vamos a dárselo bien fuerte al que vive. Ponete de pie, levanta tus manos, adoremos al Señor. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y el pueblo de Dios declara: y no hay nada que me enamore más, oh, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar.
Señor, declaramos esta verdad.